El dicho que explica que de las derrotas se aprende muchas veces más que de las victorias no solamente es un mito, sino que muchas veces es del todo cierto. Y la historia que comparte en las últimas horas el director del equipo UAE ante los medios de comunicación lo refleja perfectamente. Mauro Gianetti, mandamás del UAE, explica cómo la mayor victoria de la carrera deportiva de Tadej Pogačar fue la derrota que sufrió en el Col de la Loze, donde perdió más de 7 minutos respecto a su gran rival, a Jonas Vingegaard. Gianetti explica cómo aquella derrota fue un punto de inflexión que le permitió a Pogačar desbloquear en las siguientes temporadas su mejor versión, que si no hubiese sido por aquella derrota no habría conseguido muchas más victorias que logró gracias a tener que elevar su nivel a la hora de ver cómo alguien amenazaba su hegemonía. Por lo tanto, en el día de hoy lo que haremos es repasar con detenimiento esta súper entrevista que ha dado Mauro Gianetti, director del UAE, donde explica perfectamente la evolución del ciclista esloveno desde que le ficharon con 18 años y vieron un ciclista muy talentoso pero que tenía algo de sobrepeso hasta el día de hoy, pasando por su debut en la Vuelta a España, donde comenta cosas interesantes que repasaremos, como que, por ejemplo, tenía números para ganar ya aquella Vuelta a España si no hubiese sido por un par de factores que fueron en su contra. Así que vamos allá a meter el bisturí en esta entrevista del director del UAE, del jefe de Pogačar, Mauro Gianetti. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Ensayo Ciclista. Yepa, chavales, hoy no pensaba lanzar vídeo, de hecho, no sé si lo he compartido nunca aquí en el canal, aparte del ciclismo, sigo muchísimo la Premier League, soy un gran aficionado del Chelsea, acaba de perder el Chelsea en los últimos 10 minutos en casa contra el Aston Villa, un partido que teníamos prácticamente ganados, y para nada hoy, hoy ya no iba a grabar vídeo, pero después de eso incluso menos, pero he empezado a leer una entrevista que ha concedido el mandamás del UAE que explica la evolución al detalle de Pogačar y digo, bueno, lo estaba leyendo y ya empezaba como a comentar como si hubiese alguien delante de mí, digo, bueno, voy a encender la cámara y a grabar un vídeo reaccionando a esta súper entrevista de Mauro Gianetti. Dejadme en comentarios qué pensáis acerca de las declaraciones del director del UAE, que son muy interesantes y creo que más de uno les va a encantar porque nos va a dar mucho contexto acerca de quién es Pogačar y por qué ha alcanzado el nivel que tiene en el día de hoy. Like, chavales, suscripción y vamos allá a leer esta entrevista y veremos también datos interesantes y algunos cortes donde hablará Pogačar, que ya veréis, que le van a dar contexto. Bueno, el jefe de Pogačar desvela la gran clave de su crecimiento. Esas derrotas le hicieron ser más serio, lo que os comentaba. Mauro Gianetti es este hombre de aquí, el mandamás del UAE, Pogačar, este es cuando firmó por el equipo UAE, y este debe ser el o el príncipe o el jeque que pone la pasta en el equipo de los Emiratos Árabes. Pues dice, cuando fichamos a Pogačar tenía algo de sobrepeso, unos 4 kilos más que ahora, pero aún así en los puertos largos superaba a los mejores escaladores de su edad. Tenía algo especial, me recordó a cuando conocí a Federer, porque Gianetti es suizo, por lo tanto debió conocer a Federer en sus principios, al ser suizo él también, en los Juegos Olímpicos de Sydney de 2000. Tenía 18 años, en este caso Federer, y ya desprendía algo distinto. Sentí lo mismo con Pogačar. Creo que esto algo distinto que describe Gianetti es talento a cucharadas. Federer lo tenía, esta clase, este talento innato, y Tadej Pogačar también, que de hecho, incluso cuando ganó el Tour de Francia en 2020, a ver, decir que tenía sobrepeso y era uno de estos hombres que necesita un respirador en el sofá es excederse, pero cuando dice sobrepeso lo comenta en un contexto ciclístico, no estaba chupado, no estaba súper fino Tadej Pogačar, un poco como Remco en sus primeros años, pero igualmente ya de juvenil, de sub-23 cuando ganó el Tour del Porvenir, lo veías que era muy niño aún, no estaba del todo desarrollado como algunos de sus rivales, tenía algo más de peso que ellos y les acababa pues ganando, como explica, sobradamente. Por lo tanto, claro, la ecuación es fácil. Si sin estar del todo desarrollado, con algo más de sobrepeso que el resto, camina más que todos en montaña, a la que acabe de desarrollarse y afine, este chaval tiene madera para ser un supercampeón. Incluso en el momento que lo firmaron, creo que no esperaban el corredor que ha acabado siendo Tadej Pogačar, pero lo explica perfectamente qué vieron en Pogačar, un ciclista no del todo definido, desarrollado, con algo de sobrepeso, pero que ganaba
todas las carreras o hacía muy bien las actuaciones en carrera contra corredores que estaban más hechos que él, y esto pues indicaba pensar que a la que él hiciese el cambio, a la que modificasen su dieta y sus entrenamientos y cogiese algo más de cuerpo Pogačar, podría ser un superciclista como ha acabado pasando. Luego prosigue el director del UAE, donde comenta lo siguiente: el día que atacó camino de Gredos, estamos hablando de su primera temporada como profesional, en su primer año como pro, en 2019 gana el Tour de California, luego en la primera vuelta de 3 semanas de su vida, que fue la Vuelta a España del 19, donde fue tercero y ganó 3 etapas, de las cuales eran las 3 más duras, de montaña, la de Andorra, ganó luego la de Gredos esta jornada, la última de montaña, la 20, y también ganó en Los Machucos, el puerto más empinado de aquella edición. Pues os pongo en contexto para que recordéis, la historia pues dice: el día que atacó camino de Gredos, la última etapa de montaña, él atacó para ir a buscar el podio, creo que era cuarto en aquel momento y buscaba desplazar, no sé quién era el tercero en aquel momento de la carrera, pero buscaba entrar dentro del podio de la carrera. Dice: el día que atacó el camino de Gredos, donde acababa la etapa, ninguno de los favoritos logró acercarse a él, solo Movistar aceleró un momento, porque Valverde era tercero, fue segundo en aquella Vuelta a España Valverde, pues Valverde era segundo, y cuando fue cogiendo tanto tiempo temían que también desplazase a Valverde de la segunda posición, por eso tiró Valverde, tiró el Movistar, y si no lo hubieran hecho, el Movistar, si no hubiese tirado, Pogačar habría ganado aquella vuelta en vez de Roglic, pero así es el ciclismo. A ver, esto no se lo acabo de comprar a Zanetti, es muy bueno Pogačar, pero aquella Vuelta a España para mí estaba bajo control absoluto de Primo Roglic. No es que nadie no lo pudiese seguir, sino que no era una amenaza para Roglic, tenía mucho tiempo, mucha renta respecto a Jonas, a Tadej Pogačar, y yo creo que también al ser esloveno y joven, pues le dio rienda suelta, a ver si este se mete en el podio finalmente. Sorprendió a todo el mundo y ganó la etapa, y además entró en el podio en una jugada maestra, pero la Vuelta a España en ningún momento estuvo bajo presión para Primo Roglic, que ni puso a tirar a su equipo, dado que no era una amenaza suficiente. Tadej Pogačar, que iba muy lejos de la general en aquel momento de la carrera. Bueno, después explican cosas interesantes sobre este punto de inflexión de Pogačar. Estamos hablando que debuta en el ciclismo profesional ya a un gran nivel, pero con algo de sobrepeso. Ya quizás cuando saltó al primer año de profesional limaron un par de kilos, pero aún le veíamos con formas algo más redondas, aún no estaba del todo desarrollado. Aún así su nivel ya era muy alto de partida en la Vuelta a España, siendo junto con Roglic el mejor ciclista de la carrera. El año siguiente en el Tour de Francia del 20 lo ganó. Vale, ¿qué explica aquí Zanetti? El nivel de partida de Pogačar, sin estar del todo hecho, era altísimo. Dice: creía que podía ganar en ese Tour, esto lo comenta en 2020, que ya en el 2020 creían que podía ganar el Tour. Dice: no tenía presión, la presión genera estrés y las oportunidades energía positiva, o sea, la presión genera estrés y las oportunidades, cuando no tienes nada a perder, pues es una oportunidad y esto genera energía positiva. Y así afrontó esa crono en el día de la Planche de Belfils. Dice: si hace una mala crono, no pasa nada, es un debutante, nadie le va a reclamar nada. En cambio, todo lo que tenía aquel día Pogačar era ganar, y si no lo hacía, pues no pasaba nada, así que podía ir a por todas sin problema alguno. Dice: había más que ganar que perder, exactamente, pero esa victoria no le cambió. Aquí está, atención a este párrafo, dice: logró algo impresionante Pogačar, ganar en su primer Tour de Francia ante Roglic in extremis, pero ganar aquel Tour de Francia no cambió nada de Pogačar, no le hizo mejor, sino que reafirmó que era un ciclista buenísimo. Dice: no se sintió el rey del mundo ni se compró un Ferrari al día siguiente, lo primero que pensó fue en demostrar al año siguiente que era el legítimo ganador. O sea, gana el primer Tour de Francia y al año siguiente se presenta y lo vuelve a ganar, pero de momento vemos un Pogačar que ya de partida, cuando debutó en el profesionalismo, tenía un nivel muy alto, y de momento vemos un Pogačar colmado de talento, ¿vale? El Tour que ganó en 2021 fue facilísimo, no se le vio obligado a mejorar. El nivel del Tour de Francia del 21 de Pogačar fue más o menos el del año anterior, no tuvo ningún rival que en ningún momento le puso bajo presión, ganó como 4 etapas desde la primera semana con el maillot amarillo, cómodo, pero las derrotas ante Vingegaard le empujaron a trabajar más. O sea, en el Tour del 21 gana cómodamente, se presenta al Tour del 22 más o menos con el mismo nivel y ahí lo bate el Visma con Jonas Vingegaard. Dice: por lo tanto, la derrota ante Vingegaard le empujó
a trabajar más. De la primera derrota con Vingegaard, abrió los ojos y dijo, tengo que ponerme las pilas o tengo que mejorar si quiero seguir ganando. Lo activó, lo estimuló las derrotas, a diferencia de las victorias que te dan confort y comodidad, te hacen que te relajes. Lo de la crono del Tour del 2023, cuando Vingegaard ganó aquella contrarreloj, no fue solo un toque de atención para Pogačar, sino para todo el equipo. Entendíamos que teníamos que invertir más en la bici de contrarreloj, que no era muy ligera en las subidas. También ajustamos su posición, su casco, la ropa, todo lo que pudiera hacernos ganar unos segundos más. Explican que las derrotas, como os comentaba en la intro, muchas veces se aprende más de ellas que de las victorias. Las victorias te reafirman. Las victorias hacen que construyas una mentalidad de ganador, pero de las victorias aprendes muchas veces más. Y de aquellos 2 Tours de Francia donde no ganó Tadej Pogačar, el del 2020, en el Granón, donde el Visma, fijaos aquí, desfondado en los últimos kilómetros, le reventó, y el año siguiente, en la subida al Col de la Loze, donde vemos aquí a Marc Soler, que le esperaba y perdió más de 7 minutos, esto provocó que Pogačar viese que, entrenando de la misma manera que lo estaba haciendo hasta el momento, no era suficiente si quería batir a un Jonas Vingegaard. Y el otro día fue muy interesante porque mañana salgo con Marc Soler de nuevo, que nos vamos a cascar una buena ruta, y salí hace un par de días con él y me contó algo muy interesante que ahora podemos conectar con esta explicación. Me explicaba, ¿te has preguntado? No, le preguntaba yo, ¿cómo es que en los últimos 2 años, desde que Pogačar está dominando tanto, sois tan claramente superiores al equipo Visma-Lease Bike? Sí, hasta hace 2 años era al revés. Estabais cerca, pero no erais ni superiores a ellos, y ahora estáis muy por delante del equipo Jumbo. Y me dice, creo que lo que ha pasado, y tiene mucho que ver con estas derrotas de Pogačar, que hicieron que no solamente Tadej, sino todo el equipo se pusiese las pilas, pues me explicaba Marc que hasta 2023, hasta más o menos este Tour de Francia en el Col de la Loze, UAE entrenaba de una manera, y con Pogačar al nivel que tenía y con el talento que tenía, pues con los entrenamientos que tenían a esa intensidad, pues era suficiente más o menos para estar con Visma. Pero Visma, como Vingegaard, es un gran corredor Vingegaard, y los que tienen, pero no tiene el talento Vingegaard de Pogačar, esto está claro. Logró Vingegaard batir 2 tours consecutivos a Pogačar entrenando mejor, con un equipo, el Visma, con métodos de nutrición, de entrenamiento superiores a los que tenía el equipo UAE. Y por lo tanto, estas victorias de Visma se forjaron porque Vingegaard el primero, pero todos los corredores entrenaban mejor, tenían métodos más eficientes, tenían técnicas de nutrición mucho más medidas que las del equipo UAE, que tenían aún margen de progresión, pero que no, hasta la fecha, pues no explotaban todas sus capacidades, y vieron que tenían que ponerse las pilas, y desde entonces pues Pogačar perdió tiempo, cambiaron los métodos de entrenamiento. Me contaba Marc Soler algunos métodos de nutrición que tienen, programas que diseñaron desde entonces para medir la nutrición diaria de los corredores, para estas ganancias marginales, mejorar un 1% de todas partes. Y cuando el equipo UAE entrenó a la misma intensidad y con la misma profesionalidad que el equipo Visma, no solamente les igualó, sino que les superó porque tenían más talento. Y me explicaba que cree que el estancamiento un poco de Visma en las últimas temporadas es porque hasta 2023 eran el equipo que científicamente y tecnológicamente cuidaban más del material, de la nutrición, de los entrenamientos, ponían más atención en todo y sacaban más ganancias marginales de todas partes. Mientras en las últimas 2 temporadas UAE también hace exactamente lo mismo que el Visma, y muchos otros equipos también están prestando la misma atención a los detalles que el equipo neerlandés. Por lo tanto, la brecha se ha cerrado en el caso de muchos equipos con Visma, y en el caso de UAE les han superado claramente. Habrá otros factores, pero me comentaba que hasta hace 2 años era solamente Visma quien estaba tan obsesionado con las ganancias marginales en todas las facetas, y ahora mismo ellos hacen exactamente lo mismo, y por esto han cerrado esta brecha. ¿Y de dónde surge todo? ¿De dónde sale este cambio que les ha permitido dar un salto de nivel? De una derrota, como explica Mauro Gianetti. Vamos ya concluyendo, porque Gianetti explica que el mejor día de su carrera fue el Col de la Loze, el día que Pogačar maduró más, nació un Pogačar más maduro, explica Mauro Gianetti. Y es curioso porque
hace un par de años, en 2024, cuando Pogačar estaba comenzando estos mejores años de su carrera deportiva, en la Volta a Cataluña me lo encontraba y le preguntaba lo siguiente. Looks like you're doing great performance this season. Also, Vingegaard is doing exactly the same. And it looks like Vingegaard is looking at you on the television. You're looking, Vingegaard is like, okay, this guy did this impressive thing. I'm gonna do this. That is gonna be even more crazy. Is it a little bit like that? It gives you like motivation to each other. Yeah, for sure. We push each other. That's why, yeah, in cycling, it's you have a lot of competitors and a lot of races, and you see how others perform, and you want to perform better. And yeah, it's good, healthy competition to push each other to another level. Pues lo que me decía Pogačar, ya se empezaba a oler que esta mejora de Pogačar venía motivada por un Vingegaard que en las últimas temporadas le había puesto muchísima presión, le había ganado los últimos Tours de Francia, y esto hacía que Pogačar tuviese que elevar su nivel de la mano de su equipo mediante perder peso, mejorar los entrenamientos, ajustar muchísimas cosas que significaron que de aquellas derrotas naciese una mejor versión del UAE y de Tadej Pogačar, como explica perfectamente Mauro Gianetti. Lo vemos incluso reflejado en la tabla, que Pogačar ya tenía un grandísimo nivel en 2021-2022 con 13, 16 victorias sobre los 3.300, 3.400 puntos. En 2023 lo mismo, 15, 17 victorias, 3.300 puntos. Desde entonces, desde que aplicaron estos cambios, elevaron el nivel del UAE y de Tadej Pogačar y pasaron de las 15 victorias a más de 20, y de los 3.000 y pico puntos a los 4.500 para arriba, casi 5.000. Así que la explicación de Gianetti, del mismo Pogačar que hemos visto en este blog que lancé y que podéis encontrar en mi canal de YouTube, y de la mano de estas explicaciones que me comentaba el otro día Marc Soler, que parafraseaba un poco aquí en el vídeo de hoy, podemos entender este salto de nivel de Pogačar y algunas de las claves por las cuales ahora Pogačar y el UAE pues han cerrado no solamente la brecha, sino que han sobrepasado claramente al que era el equipo hegemónico hasta 2023, que ganó las 3 grandes vueltas con Roglic, Vingegaard y Sepp Kuss. Parecía en 2023 que Vingegaard y su Jumbo seguirían unas cuantas temporadas más, pero no eran conscientes seguramente que su hegemonía había despertado al dragón. Así que, bueno, ¿qué pensáis de esta entrevista de Gianetti, que he encontrado súper interesante? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi.